Pánico, performance y política. 4 décadas de acción objetual en México. En principio, ¿qué es el performance? Efímeros pánicos, montajes de momentos plásticos, arte-acción y performance son algunos de los nombres que han recibido estos movimientos. ¿Qué se busca? Desde principios de los años 60, con Alejandro Jodorowsky, hasta los jóvenes performanceros de inicios del 2000, lo que se busca es replantear las prácticas convencionales del quehacer artístico en torno a las políticas culturales, así como la manera en que las instituciones separan al arte del entorno social. La carga política es muy importante en las acciones no objetuales y depende del artista o el grupo que las ejecute. El principio, efímero pánico. Un antecedente más inmediato para lo que hoy se conoce como performance en México es la experimentación radical del artista chileno Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky desarrolló el llamado efímero pánico, que él mismo describe como una fiesta-espectáculo, que rompe las fronteras disciplinarias, cuyos ingredientes esenciales son euforia, humor y terror. Jodorowsky da como primer ejemplo de un pánico la expresión de la violencia. El artista abstracto nos dice, recreará por medio de colores, líneas y volúmenes a la violencia. El artista concreto o pánico, en cambio, rasgará la tela o plasmará un mecanismo identificable, no figurando la violencia sino dejando las huellas de un acto real. En resumen, uno expresa el acto y el otro lo comete. El ingrediente esencial en los efímeros, como en gran parte de la obra de Jodorowsky, es la destrucción pánica, entendida como posibilidad de liberación, de rompimiento con los conceptos y estructuras sociales, de estructuras escénicas y dramáticas, pero también de los conceptos y prejuicios que asolan los individuos. Jodorowsky se convirtió en el centro de ataques de parte de quienes lo tomaban como chivo expiatorio de su cruza moral nacionalista. Jodorowsky dejó una huella indeleble tanto en los hacedores del teatro experimental como en los artistas conceptuales que se inspiraban en los efímeros para desarrollar otro tipo de acciones subversivas durante las siguientes décadas. Parteaguas, 1968. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. En el contexto internacional, el espíritu de lucha cobró fuerza debido a la utopía de la Revolución cubana. También la martirización de Ernesto Che Guevara, la Beatlemanía, la mezcla de ideales socialistas con la contracultura juvenil que derivó en la fórmula Lenin-Lennon, es decir, socialismo y rock. En el contexto nacional se encuentra el movimiento de trabajadores ferrocarrileros del 58, las huelgas obreras y estudiantiles a lo largo de la década, así como la represión por fuerzas policíacas y militares y el rechazo al nacionalismo militar priista. La masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, así como el cínico "aquí no pasa nada" de un gobierno que inauguró las Olimpiadas del 68 tan solo 10 días después, fueron un golpe feroz al movimiento estudiantil y a la oposición en general. La disidencia se volvió underground y muy cautelosa, y tuvo que buscar nuevos lenguajes para articular su crítica. Los grupos y la estética no objetual. Hacia 1973 surgió en México otro movimiento artístico vinculado a las causas populares. Se trata de los fenómenos de los llamados grupos, producto del activismo político y de la apertura de vanguardia conceptual. Los artistas conceptuales diseñaron al objeto para ponerle énfasis a la idea que genera el acto cultural. El estilo se centra en el proceso creativo, en el trabajo intelectual que lo acompaña y la subjetividad del mismo artista.
Utiliza imágenes y códigos derivados de los medios masivos, de los desechos industriales o de la naturaleza para obligar al espectador a reimplantarse su relación con el entorno. Los grupos abrieron una estética de vanguardia internacional para darle forma a demandas inmediatamente relacionadas con el entorno sociopolítico local. A fin de distinguir su obra frente a las tendencias euroamericanas, los artistas bautizaron su estética como no objetual. Sus sistemas eran la crítica del establishment artístico, a la hipocresía pequeño burguesa, a los medios masivos de comunicación y en general reivindicaban la estética y lenguajes populares que la clase media, obsesionada por imitar modelos estadounidenses. Las ironías no objetuales de Maris Bustamante. Artista integrante junto con Melquiades Herrera, Alfredo Núñez y Rubén Valencia del No Grupo de 1977 a 1983. Ellos definen su acción como montajes de momentos plásticos, es decir, que involucran al público en acciones no objetuales. En 1982 presentan su montaje Caliente Caliente, donde Bustamante colocó en los asientos de los espectadores 300 máscaras de cartulina, impresas con una foto de su rostro, a la vez enmascarado con unas gafas estilo Groucho Marx, de cuya nariz pendía un vistoso pene de plástico. En esta acción, la artista invita o reta al público a que haga lo propio. Solo algunas mujeres acceden, todos los hombres resisten y abandonan el salón. Esta fue la respuesta irónica de Bustamante a la idea freudiana de que la mujer sufre de envidia del pene. Polvo de Gallina Negra es el primer grupo mexicano de arte no objetual feminista, que se crea en 1983 con Bustamante asociada con Mónica Mayer. Su objetivo es hacer valer las condiciones y reclamos de las mujeres en una sociedad mexicana patriarcal, a partir de propuestas artísticas no objetualistas y con temas como el trabajo doméstico, la maternidad y los 15 años, entre otros. En 1987 asisten a una entrevista con Guillermo Ochoa en uno de los más populares noticieros de entonces. Ahí lo hacen partícipe de su proyecto Madre por un Día. Con ello, las artistas abrieron un debate público en torno a la labor de la maternidad, no reconocida por una sociedad machista. El que hayan logrado travestir a una personalidad de la televisión, que con ello arriesgaba su imagen, es testimonio de la seriedad de su propuesta, así como de su carismático poder de convencimiento. Fragmentación de los 80. Tras la desarticulación de los grupos a principios de los años 80, el performance, también conocido como arte-acción, continuó desarrollándose de forma individual y esporádica por artistas como Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz, Melquiades Herrera y Marcos Curtix. Los 80 vieron la llegada de las influencias posmodernas que tienden a cancelar todo sueño utópico, todo compromiso por una causa. El arte conceptual fue cooptado por los videoclips de MTV y el performance pasó a ser una práctica aislada de la juventud necrofílica estilo dark o un divertimento durante la inauguración de exposiciones. No es sino hasta principios de los 90 que hubo un resurgimiento del performance en la Ciudad de México, gracias a la proliferación de espacios independientes y a la organización de festivales que por primera vez permitieron apreciar este tipo de acción no objetual. El boom del performance. En 1992 se lleva a cabo el primer mes del performance en el Museo del Chopo de la UNAM. En el 93 se fundó el espacio Exteresa Arte Alternativo, hoy Exteresa Arte Actual, en el antiguo convento de Santa Teresa. Ahí se llevó a cabo el primer Festival Internacional del Performance, el cual, después del 2004, cambia a Bienal Internacional de Performance. El Exteresa es uno de los sitios en la ciudad más importantes para las expresiones de arte no objetual. Durante el boom del performance en los 90s, la mayoría de los artistas manifiestan una actitud anti-autoritaria, cínica, nihilista y apolítica, a diferencia de los artistas como Jodorowsky de los años 60, cuando sus creadores provenían de una formación teatral. Las nuevas generaciones se forman como artistas visuales completamente divorciados del teatro.
Esto se debe principalmente a que el gremio teatral es cerrado y ve con sospecha la experimentación interdisciplinaria. Además de que en el performance muchos jóvenes encuentran un lenguaje liberador y accesible, dado que no requiere de gran infraestructura, aunque esto hace que sea una actividad poco estable y marginada. Aún así, se identifica un grupo de artistas comprometidos con la exploración estética conceptual y la preocupación política asociada con movilizaciones como el levantamiento indígena zapatista del 94, la huelga estudiantil de la UNAM del 99, así como con políticas de identidad e hibridación cultural. Mirna Manrique, Elvira Santamaría, César Martínez, Francisco López, Katia Tirado, Lorena Wolfer y Emma Villanueva destacan en esta labor de artistas. En Nueva York lo confundieron con un anunciante, en Quebec le desearon bon appétit, en Toronto un niño de la calle lo reprendió por comer delante de los pobres y en Ciudad de México unos policías lo remitieron al MP por obstruir la vía pública. Esto es Picnic Formal de Pancho López. Grupo Semefo integrado por Teresa Margoles, Carlos López y el Dr. Arturo Angulo consiguió notoriedad mediante sus controversiales performances que se valían de cadáveres de animales. Según Angulo, a través del morbo nosotros exploramos el lado oscuro de la sociedad y penetramos en los vicios y en las perversiones del ser humano. A manera de conclusión, del efímero pánico al performance, las acciones no objetuales han sobrevivido en México frente a 4 décadas de crisis políticas y económicas. Desde los efímeros pánicos, pasando por las acciones no objetuales de los grupos hasta los performances finiseculturales, podemos apreciar un mismo espíritu de la exploración conceptual contestataria. A diferencia de lo que sucedía en algunas corrientes plásticas y escénicas de los 60s y 70s, los artistas no objetuales se resisten a hacer de su obra un enunciado político, abierto para efectuar más bien un replanteamiento de lo político desde una óptica no partidista, es decir, discursiva y simbólica, que centra su atención en los problemas de representación y la autoridad.